Muy buenas tardes, distinguidos colegas, amigos, asistentes, Magíster Aida Seyes de Palacios, presidenta del 4º Congreso de Criminología, licenciado Fernando Murray, distinguidos colegas, la mesa redonda, podemos decirlo así, ¿verdad? O cuadrada. Voy a hacer un balance sobre la corrupción, un balance histórico. En primer lugar, quiero agradecerles esta gentil invitación que me han hecho para participar esta tarde aquí. Siglos antes de la fundación de la República, las prácticas corruptas tuvieron un impacto negativo en las instituciones democráticas. Esta situación, lejos de disminuir, se incrementó durante todo el siglo XX hasta la actualidad. Hoy por hoy, la corrupción, junto con los deficientes servicios públicos básicos, constituye un problema cuya solución no se vislumbra. Recordemos que Panamá, en 1510, se hizo un cabildo abierto en Santa María la Antigua del Darién, deponiendo a Martín Fernández de Enciso, que a su vez estaba usurpando un territorio que no le correspondía en la gobernación de Veragua, porque Enciso era para Urabá. Así que este fue el primer acto de corrupción institucional que se dio en 1510 en Santa María la Antigua del Darién, cuando Pascual Balboa depuso a Martín Fernández de Enciso, que a su vez no era gobernador de esta sección. Un rápido balance de los antecedentes de la corrupción en nuestro territorio en la época colonial, es decir, de 1501 hasta 1821, bajo el dominio español, demuestra que, tal como ocurría en otros puntos de Hispanoamérica, la violación de las ordenanzas reales se institucionalizó desde la llegada de los primeros conquistadores, cuando adoptaron el tan manido y perjudicial lema: la ley se acata pero no se cumple. Ello en la práctica les permitía transgredir a sus anchas y sin consecuencias la legislación vigente. En ese sentido también comenzó a percibirse muy pronto cierta dificultad para someterse a las autoridades centrales establecidas en la metrópoli, incluso por parte de los propios gobernadores, los oidores de la Real Audiencia, lo que equivale hoy a una Corte Suprema, guardando las diferencias que hay que guardar, y otros funcionarios reales. A lo anterior debemos añadir el afán de lucro y el deseo de obtener ganancias rápidas para resarcir las sumas invertidas en la compra de los cargos vendibles y renunciables que se pagaban al mejor postor en la península, al menos durante el largo reinado de los Austrias, que dura hasta 1700 aproximadamente, con la muerte de Carlos II. Al mismo tiempo, al amparo de las facilidades brindadas por la posición geográfica, así como también por las actividades de tránsito abocadas a la prestación de bienes y servicios, bajo el manto de la legalidad, propiciaron los fraudes y el contrabando. Se definió con claridad un grupo social particularmente aglutinado en el Cabildo. Este es la institución integrada por los criollos, que tenía un gran sentido de la oportunidad utilitario y pragmático. Incurría en el nepotismo y en la llamada costumbre de Panamá, entre comillas, es decir, elegirse y reelegirse ellos mismos, y anteponían sus intereses económicos al bien común y al rejuego de las ideas, tal como se puso de manifiesto el 28 de noviembre de 1821, en ocasión de la independencia de España, cuando el soborno a los oficiales y a la tropa española jugó un papel protagónico. Surgió así lo que se ha denominado con razón la República de los Primos. La Real Audiencia, por lo demás, fue una institución que se establece en 1534 con una jurisdicción amplísima que iba desde el Cabo de Horno hasta el Cabo Gracias a Dios en Honduras, porque la geografía no estaba muy definida en ese tiempo, no había una precisión. Y la Real Audiencia fue suprimida en 1538. ¿Por qué? Por escándalos. Los principales oidores, entre esos estaba el señor Francisco Pérez de Robles, incurrió, por ejemplo, en el tráfico de esclavos indios hacia el Perú, acaparó fortunas y que lo convirtieron en uno de los
poseedores de tierra y de casas en Panamá la Vieja. El escándalo fue tan grande que la Corona suprimió la Real Audiencia a los 4 años y pasamos a pertenecer a la audiencia en los confines de Guatemala hasta 1563. De ahí en adelante, la pugna entre oidores, gobernadores, obispos y cabildos, miembros del cabildo, fue tan grande que la inestabilidad fue permanente en Panamá, al punto que en 1717 este territorio se suscribió o se unió al Virreinato de la Nueva Granada. Como ese no duró mucho, volvió a quedar el territorio subsumido acá a la Real Audiencia, pero se puso a un sacerdote, a un obispo dirigiendo todo el tema de la justicia, porque no se creía en nadie. ¿Me explico? Otro ejemplo de desenfreno total fue en 1749, cuando se designó a un gobernador llamado Dionisio del Cid Herrera, que vino aquí a acabar con el contrabando en Natá. Logró desmantelar el contrabando en Natá, amparado por ingleses y judíos de Jamaica, pero se enfrentó a la Real Audiencia. El oidor, que era Juan Pérez García, le levantó una sumaria acusándolo de contrabando y a su vez y de venta de negro de mala entrada, o sea, de contrabando. Y a su vez, Dionisio da Silva Herrera también le hizo un extenso informe a la Corona. El resultado fue, se suprimió la Real Audiencia, se depuso al gobernador y otro escándalo más. Esto fue permanente en la época colonial. En los albores ya de la independencia, el virreinato, con las guerras, se traslada de la Nueva Granada a Panamá. El virrey Benito Pérez fue enjuiciado por la audiencia. ¿Por qué? Porque entró en contubernio con el cabildo para conseguir dinero a efecto de luchar contra los criollos que se habían levantado en Perú. La audiencia lo acusa de nepotismo al cabildo, de corrupción al virrey, pero a su vez el cabildo acusa a la Real Audiencia de estar inmiscuyéndose en terrenos que no le competían, o sea, extralimitación de funciones. ¿Cuál fue el resultado? La Real Audiencia se desmorona nuevamente y el virreinato se suprime en Panamá, la única vez de experimento. Así que esos son ejemplos de la colonia de inestabilidad institucional. Estos patrones de conducta se consolidaron bajo la égida de una Colombia republicana heredera de España, a la vez que al tenor de las nuevas modalidades políticas se adquirieron otros vicios: fraudes electorales, deslealtad política, azonadas militares, golpes de Estado y conductas antipatrióticas como la búsqueda del protectorado, el anexionismo o el intervencionismo, que llegaron de la mano de las dependencias extranjeras, arraigaron fuertemente en la sociedad panameña y vinieron a completar el pobre panorama ético y moral heredado de la colonia. Los años del gobierno federal de 1885 a 1886 nos brindan abundantes ejemplos de este comportamiento, máxime cuando la presencia estadounidense con su propia carga de taras e intereses hegemónicos se dejó sentir con vigor. Durante el Estado federal hubo 7 constituciones se expidieron y hubo 27 presidentes de Estado. Así que podemos tener idea de la anarquía reinante, ¿verdad? Y convulsiones en el interior del país por el tema del caciquismo, del gamonalismo y las pugnas entre familias. El ingreso de los liberales de la arrabal al escenario político no mejoró la situación y en ocasiones se empeoró al exigir cada vez más cargos públicos para la plebe que los votaba. Entre tanto, en el interior del país, donde la presencia extranjera era casi inexistente, las pugnas políticas entre los caciques y gamonales de las diferentes regiones estuvieron a la orden del día y ocasionaron sangrientos enfrentamientos. Tal fue el conocido caso de los Goitía contra los Guardia y los Fábrega. Además, no debemos olvidar los fuertes impuestos y tributos a la población campesina e indígena establecidos por los corregidores, alcaldes, gobernadores y otras autoridades, casi siempre para su propio provecho. Como si fuera poco, la fundación de la República, en noviembre de 1903, llegó acompañada de la intervención de Estados Unidos y empañada una vez más por el pago de sobornos, sobre todo al ejército comandado por Esteban Huertas y al propio Huertas. A ello se sumó que la Convención del Canal Ímico o el Tratado Jaibuno-Varila, que creaba a perpetuidad la zona del canal bajo jurisdicción extranjera,
también enajenaba todo el territorio nacional a los fines del canal, al tiempo que los artículos 1, 2, 3 y 7 de este tratado y 136 de la Constitución Política de 1904 imponían un protectorado de hecho en todo el país, recordemos eso, para mantener el orden público y la paz constitucional. Estas circunstancias sembraron dudas sobre la figura de los próceres y determinaron que en el imaginario colectivo se definiera un modelo de república que estaba al servicio de un canal extranjero y de una potencia imperialista y colonialista. En lo sucesivo, el Estado en manos de un pequeño grupo oligárquico, ambivalente, dependiente, oportunista y desideologizado, salvo excepciones, condujo a la organización de un modelo de república que servía a los intereses hegemónicos extranjeros a cambio de privilegios comerciales. Otro ejemplo de esta situación de dependencia extrema fueron las elecciones presidenciales que se celebraban cada 4 años y las designados, o sea, vicepresidentes, diputados y concejales, realizadas cada 2 años. Algunas bajo la supervisión directa del gobierno de Washington, en ocasiones a solicitud de los gobiernos de turno o de los partidos de la oposición, o por ambos. Recién de los años 20, la llegada de nuevas ideas, comunistas, socialistas, anarquistas, etcétera, dio lugar al surgimiento de agrupaciones gremiales, como el Sindicato General de Trabajadores, partidos políticos y sociedades nacionalistas como Acción Comunal, que comenzaron lentamente a desvincular las ideas de que el Estado Nacional estaba al servicio del canal a cambio de beneficios. Ahora se concebió un nuevo proyecto que anhelaba ejercer real soberanía sobre todo el territorio nacional, así como definir una personalidad internacional propia, desligando los intereses oligárquicos del predominio imperialista. En este objetivo nacionalista, la fundación de la Universidad Nacional de Panamá, como se le llamó entonces, en 1935, jugó un papel fundamental y favoreció la aparición de grupos de la clase media y popular, como el Frente Patriótico de la Juventud, la Asociación Nacional de Mujeres y otros. Mas las prácticas corruptas que atentaban contra las instituciones democráticas continuaron. Fraudes electorales, malos manejos del erario público, falso nacionalismo, compra de votos y escamoteo del sufragio, robo de urnas, enriquecimiento ilícito, tráfico ilegal con inmigrantes, peculados, doble discurso, cinismo, abuso del poder, negociados con la cosa pública, relajamiento en la administración de justicia, demagogia, falta de credibilidad, nepotismo, clientelismo, dependencia, etcétera. Banda de agitadores a sueldo financiada por partidos políticos como los Apolomilla, al inicio de la República, el Pie de Guerra, los Boinas Negras, etcétera. Igualmente cabe mencionar las privatizaciones cuestionadas, contrabando, lavado de dinero, tráfico de armas y drogas, que se convirtieron en prácticas habituales, enquistadas en las clases políticas y hasta aceptadas por la sociedad. A lo largo de los 86 años transcurridos entre 1903 y 1989, cuando se produjo la última invasión de las tropas estadounidenses en Panamá, solo un torneo electoral en 1932 no estuvo ensombrecido por acusaciones de fraudes. Y eso dice mucho, ¿va? Inclusive, entre 1948 a 1952 tuvimos 5 presidentes de la República, 3 en una semana. Estas prácticas electorales cesaron después de 1989 y el respeto a la voluntad popular en los comicios electorales parece ser la única gran lección aprendida de la oscura etapa dictatorial, pero el clientelismo, el personalismo y el caciquismo no han dejado de practicarse antes, durante y después de los torneos electorales. En la era republicana hemos sido testigos en más ocasiones de las que quisiéramos del respeto al principio de la separación de los poderes del Estado, de una caricatura de justicia, cuando algunos de los magistrados de la Corte Suprema avalaban golpes de Estado, como el del 2 de enero del 31, el 9 de octubre del 41 y el 11 de octubre del 68. Además, asumían funciones políticas que no eran de su competencia, se convertían en cómplices de los militares y de los mandatarios que los nombraban en el cargo y eran acusados de recibir sobornos del crimen organizado a cambio de fallos absolutorios
al tiempo que defendían posiciones antinacionales y se enriquecían ilícitamente. También hemos sido testigos de diputados propiciando golpes de Estado, asumiendo funciones judiciales en el ramo criminal, extorsionando a empresarios, recibiendo sobornos, aceptando costosos regalos de otros de los poderes del Estado, pasándose sin pudor de las toldas de un partido a otro a cambio de favores, no asistiendo a las sesiones de la Asamblea, a la vez que fomentaban la burocracia estatal, nombrando asesores que apenas saben leer y escribir con jugosos salarios, lo mismo que amigos y familiares que constituyen las denominadas botellas, entre comillas, o bien negociando sus exoneraciones, atrincherándose en su inmunidad para actuar con total impunidad y aprobando leyes para entorpecer las investigaciones que les resulten perjudiciales. Finalmente, hemos sido testigos del presidente de la República acusado de actos de corrupción, extralimitación de funciones, fomento del clientelismo, nepotismo y propiciador de la violencia. El Cuerpo Armado, llámese Policía Nacional, Guardia Nacional, Fuerzas de Defensa o de nuevo Policía Nacional, parece ser la síntesis de todos los delitos anteriormente enumerados que caracterizan nuestra historia republicana. En fecha reciente, el Ministerio Público desmanteló una vasta red de corrupción integrada por miembros de la Policía Nacional, otros funcionarios que se dedicaban a alterar las sentencias penales, falsificar boletas de libertad a los reclusos y manipular el traslado de los privados de libertad. Todo ello desde las cárceles. Como si todo ello fuese poco, cada vez más oficiales y policías de esta institución aparecen involucrados en el narcotráfico y dirigiendo bandas delincuenciales. Mientras tanto, la inseguridad ciudadana crece día a día en este país, prácticamente tomado por la criminalidad y la corrupción. Desafortunadamente, la lista es larga y resulta siempre incompleta, porque la corrupción se ha convertido en una estructura incrustada en la vida nacional y que cuando creemos haberlo visto todo, se conocen nuevos escándalos que opacan a los anteriores. Es más, lo normal es que los implicados queden finalmente impunes. Tales son los conocidos y sonados casos de corrupción institucional en diversos órdenes de la pasada administración presidencial de Ricardo Martinelli y los más recientes denominados papeles de Panamá, entre muchos otros, toda vez que la lista es larga y se torna interminable. Somos conscientes que hubo y hay políticos honestos y bien intencionados que trabajaron y trabajan por el bien común y no utilizaron o utilizan el poder para su propio beneficio. Desafortunadamente son los menos, pero también lamentablemente muchas veces sus voces han sido silenciadas y sus figuras han quedado opacadas frente a un abigarrado grupo para la cual la política era y es un vehículo para la adquisición de riqueza y poder. Ante esta lamentable situación, desde el punto de vista histórico, la nacionalidad democrática en nuestro país no es más que una caricatura. Peor aún, en el contexto de un mundo globalizado, inmerso en el desarrollo de rápidas innovaciones tecnológicas, particularmente en el ámbito de las comunicaciones, el Estado neoliberal posmoderno está virtualmente secuestrado por la corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos que amenazan con hacerlo desaparecer. Tal es el patético caso de México. De allí que si no adecentamos nuestras instituciones, fortalecemos o mejor aún, renovamos el atrasado sistema educativo, fomentamos el civismo y superamos el juegavivo cotidiano que caracteriza a todos los estamentos de la sociedad, corremos el riesgo de convertirnos en un Estado fallido, si es que ya no lo somos o estamos a punto de serlo. Muchas gracias.